Este encuentro corresponde a la asignatura Condicionamiento Artificial, ciclo 2020. Estamos viendo los temas vinculados al acondicionamiento acústico. Dentro del acondicionamiento acústico, en este encuentro veremos algunos de los problemas que se presentan cuando se trata de aislar, cuando se debe diseñar un aislamiento de los ruidos que vienen del exterior del local. Decimos que estos pueden ser transmitidos por vía aérea, por la estructura o por conductos. Cuando hablamos de los ruidos transmitidos por vía aérea, decimos que si hay una fuente sonora en el exterior y un receptor en el interior, la energía incidente debe ser obstaculizada de alguna manera para que cuando parte de esa energía se transmita, sea esa la que llegue al receptor. En cuyo caso, decimos que la reducción R indica el grado de reducción de la energía que ha podido pasar a través del obstáculo. Y entonces definimos como energía incidente y energía transmitida a la que emite la fuente sonora y a la que finalmente recibe el receptor. Ahora bien, hemos dicho que interponemos un obstáculo entre la energía incidente y lo que pasa a través de ella, que es la energía transmitida. Si aplicamos el criterio de nivel sonoro, tendremos entonces que la reducción sería R, 10 logaritmos, como hemos expresado anteriormente cuando hablábamos siempre de niveles sonoros, de la energía incidente menos la energía transmitida. Si resolvemos ese logaritmo ahí, tendremos que R igual a 10 logaritmos de la energía incidente sobre la energía transmitida. Pero sabemos que el coeficiente tau de transmisión es la relación inversa, es decir, entre energía transmitida y energía incidente. Es decir, cuánto transmite en relación a lo incidente. Entonces, si hablamos de aislamiento, diremos que la reducción sonora producida por un elemento separador independiente queda definida entonces por una ecuación donde R en niveles sonoros, es decir, en decibeles, será 10 logaritmos de 1 sobre tau. Algunos factores que son fundamentales en el valor de la reducción sonora son el peso o masa por metro cuadrado del cerramiento, ¿sí?, del tipo de cerramiento que estemos hablando, y la frecuencia del ruido incidente. Entonces, si vemos por el lado de la masa, veremos que hay la ley de masa que dice que por cada duplicación del peso superficial del cerramiento, la aislación acústica se incrementa en 4 decibeles. Es decir, que hay una relación directa, suponiendo una frecuencia fija, que a medida que yo incremente, duplique la masa, se reducirán 4 decibeles. Este es un dato importante a la hora de pensar en el diseño de los cerramientos, porque evidentemente el peso, la masa superficial del elemento constructivo de la envolvente que yo decido utilizar va a ser decisivo en las reducciones que en una primera instancia van a generar los elementos de la envolvente. Por otro lado, si lo vemos desde el lado de la frecuencia, por cada duplicación de la frecuencia del ruido incidente, la aislación acústica se va a incrementar en 4 decibeles. Pero este caso es más difícil de manejar, por supuesto, estamos hablando de manejar la frecuencia del sonido. Entonces, para un dado masa superficial del elemento constructivo, tendremos que las duplicaciones en la frecuencia generarán esa disminución de 4 decibeles. Ahora, si combinamos ambos criterios, el de masa y de frecuencia, tendremos un gráfico como este, que nos indica que la frecuencia por la masa superficial, ¿sí?, describe una recta de estas características en cuanto a la reducción en decibeles. Quiere decir que si yo puedo operar la frecuencia de un sonido conocido con la masa superficial que estoy intentando utilizar en la solución constructiva de mi envolvente, tendré un valor fruto de la multiplicación de ambos conceptos, frecuencia y masa superficial,
y entonces puedo subir por acá con el valor que yo haya obtenido y obtener cuánto será la reducción en decibeles para ese sonido del elemento constructivo del que estoy hablando. Por otro lado, otro de los problemas, dijimos, es la transmisión por vía de las estructuras. Esto es importante sobre todo en edificios en altura, donde la estructura de hormigón adquiere una cierta relevancia y donde las estructuras, por ejemplo, de los ascensores o de las escaleras, llegan a ser limitantes con algunos de los ambientes que nosotros queremos preservar de ruidos. El ruido denominado de impacto es el que se transmite por la estructura, es decir, que representa el camino muchas veces ignorado, digamos. Generalmente es el que se presenta por taconeo o por corrimiento de muebles de pisos altos, el ruido de los ascensores y cualquier golpeteo de las instalaciones también, cuando se transmite el denominado golpe de ariete. Para estos casos la solución es discontinuar el material sólido e intercalar un material elástico. Entonces, las soluciones vienen por el lado, dijimos, de aislar de alguna manera con algún material, por ejemplo, lana mineral de alta densidad, la estructura de hormigón de el otro elemento sólido que tenemos por arriba de la losa, que es contrapiso y piso, a fin de tratar de evitar las transmisiones del sonido a través de esta masa. Que es el caso típico de los entrepisos en los edificios para el caso de los ruidos de impacto, es decir, lo que se transmite por la estructura misma. Algunas soluciones cuando se trata de hacer esto es esta colocación de la lana mineral de alta densidad y luego se procede normalmente a la colocación del resto contra piso y piso, por ejemplo. Cuando hablamos de los ruidos transmitidos por conductos, también es un problema importante cuando se trata de edificios con aire acondicionado centralizados, con conductos, por ejemplo. Hemos visto en la unidad anterior, donde hablábamos del acondicionamiento del aire, las disposiciones que tienen, cómo van uniendo locales los conductos de un aire acondicionado. Y entonces esos podrían ser, por ejemplo, los transmisores del sonido. Recordemos que en las definiciones hemos dicho que el sonido se transmite por un medio elástico, es decir, hay una transmisión mecánica a través del aire y entonces los conductos del aire acondicionado son muy buenos transmisores del sonido, sea de los sonidos del propio equipo o sea de los sonidos a veces entre locales. Bien, para las soluciones a esos ruidos, por ejemplo, uno puede ser el de las vibraciones, es interponer una placa de caucho debajo de una placa de hormigón que sostenga, por ejemplo, algunos de los elementos que generan ruido, por ejemplo, los ventiladores de un aire acondicionado. Luego, el problema también que lleva a los ventiladores hacia los locales es la utilización de un silenciador, ¿sí?, que intenta absorber los sonidos que produce el ventilador antes de ingresar al conducto. Es decir, tratando de evitar que llegue a propagarse a través del conducto. Y las soluciones también al ruido aéreo en conducto van a depender del tipo de frecuencia del que estemos tratando. Es decir, si fuesen frecuencias bajas, por ejemplo, una solución podría ser que el canal sea ancho para reducir esas frecuencias bajas. Si las frecuencias son altas, se hacen canales estrechos que intenten absorber el sonido en el cuerpo del conducto del equipo de aire acondicionado. Y si para frecuencias altas y bajas, se hacen colisas gruesas y canales estrechos para tratar de absorber ese sonido. Hay que aclarar que estas soluciones que sirven para las cuestiones acústicas demandan del lado de los aire acondicionados mayor atención respecto de las potencias que se van a necesitar, puesto que todas estas intervenciones implican incrementos en los rozamientos
dentro de los conductos y por lo tanto generan un perjuicio, digamos, en la potencia original del equipo de aire acondicionado. Los filtros, que también se utilizan, en unas vistas de planta, donde se estrecha el canal donde va a ir ubicado la lana de vidrio, por ejemplo, y se arma un marco perimetral para el silenciador, de tal manera de reducir la influencia del sonido dentro de este conducto. Y una solución que puede ser un poco más integral para el problema del equipo de aire acondicionado es la ubicación de un silenciador, es decir, una ampliación de la sección en algún punto antes de salir hacia la distribución. Por otro lado, vamos a ver en un caso muy concreto, con cierta problemática, un edificio ubicado en una gran avenida, las oficinas ubicadas en los primeros pisos, dando hacia la calle, y la necesidad de ubicar un learning center, es decir, un lugar donde hubiese muchos espacios de trabajo, pequeños cubículos, que sirvieran para dar clases desde esos pequeños espacios y por lo tanto contemplar la serie de problemas que se plantean a partir de esta función. Por un lado, el solo hecho de estar enfrentado a una gran avenida genera, por supuesto, el impacto del ruido exterior, que habría que tener en cuenta. En este caso estamos señalando acá las áreas útiles de oficina, la influencia del ruido exterior que decíamos, y luego tenemos los ascensores, por ejemplo, los ruidos de impacto interno, y por ejemplo las circulaciones, que ahí la influencia es entre los locales del mismo espacio para la misma función. Se plantea un diseño de pequeñas oficinas, pero que tienen sus puertas y también un panel con iluminación para iluminar las circulaciones. Son muy lineales, por supuesto, los pasillos estos. Y entonces hay que enfrentar el tratamiento de las distintas superficies según las necesidades. Entonces, dentro de esa planta, dijimos que teníamos la influencia del ruido exterior, ese es uno que hay que atender. Y luego, ya en el interior, tenemos el tratamiento de los espacios de trabajo. Es decir, el tratamiento de estos grupos de pequeñas oficinas que necesitan, además, por la función misma, atender a la calidad del sonido que se va a emitir, puesto que desde acá se transmiten clases y entonces el espacio de cada cubículo de trabajo es muy importante que se encuentre lo más aislado posible del exterior y que a su vez no posea reverberaciones importantes en su interior. Entonces se plantea que es importante aislarse, por un lado, de las circulaciones, por otro lado, aislarse de los otros locales de trabajo, tener en cuenta el diseño, en este caso, porque esta abertura que se plantea con vidrio laminado y con luces para las circulaciones, genera un punto débil dentro de la estructura, y finalmente el acceso, que tiene que permitir, por supuesto, la movilidad del mismo y se transforma también en un punto débil desde el punto de vista de la transmisión del sonido desde los espacios de circulación hacia el interior de las oficinas. Entonces implica un estudio de muchos detalles constructivos para ver de atender a las necesidades del caso. Hacia adentro, como dijimos, eran pequeños boxes de un Learning Center que tienen que tener, obviamente, un pequeño mobiliario, ¿sí? Todos los aditamentos tecnológicos para hacer la transmisión correctamente, pero eso implica que también las instalaciones que van por detrás de cada panel de esto generan huecos
y conductos por los cuales podría comunicarse el sonido entre un espacio de trabajo y otro. Para completar esto, diremos que obviamente hay que tener la posibilidad de acondicionar cada uno de esos locales, y entonces tenemos los conductos de distribución del aire acondicionado, puesto que siendo un planteo tan longilíneo, obviamente los conductos son centralizados y van distribuyendo el aire en cada uno de los sectores de trabajo. Entonces, cada sector de trabajo va a tener en su cielo raso una parte que está vinculada a la distribución del aire y una parte que va a estar vinculada a la recirculación del aire, porque al ser espacios tan pequeños, la calidad del aire importa para las horas de trabajo de estas personas. Entonces, el estudio de los detalles de cada elemento constructivo dentro del espacio de oficinas general implica atender al detalle constructivo de cada una de las partes. Y como dijimos, en el caso del aire acondicionado, habrá que ver cómo hacer. Se pusieron, en este caso, se diseñaron trampas que se denominan así, para que antes del ingreso a cada local hubiera absorción del sonido y no se escuchara lo que habla una persona que está trabajando en uno de estos cubículos con respecto a la otra a través del conducto de aire acondicionado. También dijimos, estaban todas las instalaciones y también las instalaciones eléctricas, por supuesto, que son fáciles conductores del sonido si uno no tiene las previsiones del caso. Para el caso de las puertas, por ejemplo, se trabajó en detalle la unión de la puerta misma con la parte de la alfombra y un pequeño resalto que generaba un cierre más hermético para que los ruidos de las circulaciones no fuesen escuchados dentro de los locales. Por otro lado, el tratamiento de todas las superficies internas se hizo con materiales absorbentes para evitar las interreflexiones que pudieran generar algo más que el campo directo, digamos, porque está una persona acá y acá están los micrófonos con los que trabaja. Es decir, que estamos pensando siempre principalmente en un campo directo. Bien, habiendo tratado el aislamiento desde el exterior, el aislamiento de los pisos adyacentes inferior y superior del gran piso de oficina, y luego en el interior el aislamiento de los ruidos de los espacios comunes y espacios de circulación en relación a las oficinas, y dentro de las oficinas la absorción necesaria para evitar interreflexiones o reverberaciones. Este es el resultado final de la obra una vez que se terminó. Son por supuesto pasillos alfombrados y, como verán, hubo que analizar por supuesto la aislación detalladamente en esta especie de ventanas con iluminaciones para la circulación, a fin de que no interfieran, no sean un elemento débil dentro de ese envolvente que tiene cada uno de los cubículos donde se trabaja. Con esto que decimos, concluimos. Muchas gracias.